Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de diciembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 20 y capítulos 7 al 13. Hebreos 6, 13 al 20 y capítulos 7 al 13. Como mencionábamos en el día de ayer, el libro de Hebreos es una exposición desde el Antiguo Testamento que nos da a conocer el cumplimiento en el Señor Jesús de todo el sistema cultico y sacrificial que se había establecido en la ley de Moisés. Por eso el libro de Hebreos nos da una explicación, eh, pues a pesar de su brevedad, una muy buena explicación de cómo se desarrollaba el culto en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios y el sacerdocio levítico, que, que era el instrumento que el Señor utilizaba para acercar a su pueblo a su corazón. Sin duda alguna, así como en la primera carta a los Corintios, el capítulo conocido, el capítulo reconocido, tal vez el más leído y citado, es el capítulo 13. Asimismo, en el libro de Hebreos, diría yo, que el capítulo más citado y reconocido es el capítulo 11, que es el capítulo que nos habla de la fe. Y quisiera hoy hablar un poco de este capítulo, pero partiendo del versículo 35 del capítulo 10. Así que ubiquémonos entonces en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 35. Y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza en el Señor, dice la Escritura, tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos versículos nos van a introducir al capítulo 11, donde hay una exposición extraordinaria de lo que es la fe, o más bien de lo que se evidencia a través de la fe. De hecho, el mismo libro de Hebreos, en el principio del capítulo 11, nos va a definir la fe. Pero ¿qué nos dice acá? Que no perdamos la confianza, que es necesaria la paciencia y que sin duda alguna aquel que ha sido justificado solo puede vivir por fe. Y nosotros como cristianos, y es lo que nosotros no podemos perder nunca de vista, nosotros tenemos una singularidad y es la vida de fe. Y la vida de fe no se basa en lo que vemos, en lo que palpamos, en lo que tenemos, en lo que gustamos, sino que la vida de fe se basa en lo que oímos con el corazón. Por eso, cuando Hebreos nos va incluso a definir la fe, la fe precede a todo lo que se pueda ver o a todo lo que se pueda evidenciar. La fe, sin duda alguna, es un don de Dios, así lo dice el libro de Efesios, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Jesucristo mismo es el autor y es el consumador de la fe, y dice Pablo a los romanos que a cada uno se le da una medida de fe. La fe no es un atributo personal,
La fe no es una virtud personal, sino que la fe es un don divino sembrado al creyente. Hay una medida de fe que se le da al creyente y creo yo que esa medida de fe aumenta pues en la disposición que cada uno de nosotros pueda tener de oír atentamente la voz de Dios. Porque, ¿qué dice? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando yo más procuro la escritura, cuando yo más busco la voz del Señor y cuando busco la voluntad del Señor, pues la medida de fe va a ir creciendo poco a poco. Y quiero, a propósito de la voluntad, devolverme unos versículos en algo que me pareció muy importante. En el capítulo 10, versículo 8 y 9, está hablando como de de lo que era todo el sistema sacrificial. Viene hablando, de hecho, el capítulo 7, 8, 9, el sacerdocio levítico, el sacerdocio eh, que también dice, habla del sacerdocio del Señor Jesús como sumo sacerdote. Pero dice el versículo 8 y 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Llegó un momento en que el Señor, lo expresa la Biblia, se fastidió de ese sistema, porque en un sistema riguroso y se convirtió en una forma de culto externa, ¿sí? O sea, ellos ya lo hacían de manera ritual y se convirtió de algo que allí no estaba su corazón. Ellos creían que cumplir las funciones o los ritos o las tradiciones o los mandatos era suficiente, pero como el mismo Señor decía, este corazón, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Dice, no quisiste más sacrificios, no quisiste más holocaustos. Pero ojo lo que dice el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. O sea que el Señor el Padre en el Señor Jesús, de alguna manera anula, o más bien cumple cabalmente todo este sistema sacrificial y se reemplaza por algo mucho más importante y es hacer la voluntad. Me parece muy, muy tenaz porque seguramente sería más fácil para el creyente cumplir unos ritos y unas normas puntuales que hacer la voluntad. ¿Por qué? Porque los ritos se pueden limitar al momento del culto, ¿sí? Yo voy a la iglesia los domingos. Es como los cristianos que son cristianos de domingos o cristianos de crisis, ¿sí? La mayoría de los cristianos son cristianos, y hablo de la mayoría, no ustedes, sino la mayoría en el mundo que profesan ser cristianos, son cristianos de crisis, ¿sí? Cuando hay momentos difíciles, cuando las situaciones se salen de control, vamos a una iglesia o buscamos una ayuda espiritual. Pero el hacer la voluntad es el verdadero culto al Señor, ¿sí? Más que ir a la iglesia a callar conciencia semanalmente, y eso que hoy en día ni semanalmente, es hacer la voluntad, es vivir constantemente en tener presente constantemente al Señor. El que es creyente, el que decide caminar por fe, procura hacer la voluntad del Señor constantemente, frecuentemente y a diario, ¿sí? Y es lo que está diciendo. Esto último, el hacer tu voluntad, quita lo primero y se establece, ¿sí? Y así que el hacer la voluntad del Señor va más allá que unos rituales, va más allá que un sistema cultico rígido, es una constante en la vida. Hace parte de mi vida hacer la voluntad. Yo me levanto y yo tengo un plan, pero por eso busco al Señor y le digo, este es mi plan, pero yo quiero hoy hacer tu voluntad. ¿Cuál es el plan que tienes para mi vida? Luego por eso dice, aquel que vive por fe, no hay otra manera de caminar en este mundo sino por fe. Y vamos hacia adelante, porque retroceder implica que dejamos la fe y dice el mismo capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que todo aquel que se acerca al Señor crea que le hay y que galardona a los que le buscan. Mm, La fe lo define el mismo libro de Hebreos, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces es la seguridad que se genera en la certeza, en la convicción de la palabra del Señor en nosotros. Esa seguridad y confianza surge entonces en una certeza y en una convicción de que lo que el Señor dijo, así se hará.
Y si yo tengo certeza y convicción en lo que el Señor dijo, porque fe no es creer en Dios, eso es una creencia general. La gente mm, casi instintivamente tiene una creencia, en alguna vaina se cree, ¿sí? Eso es una creencia, eso es otra cosa. La fe es, inclusive, cuando se define la fe en el Nuevo Testamento con la palabra pistis, esa definición habla de una convicción, una certeza interna que es sembrada por Dios. A mí me encanta esa definición porque corrobora lo que la misma escritura dice. Es una semilla que el mismo Señor siembra en nuestro corazón. ¿Sí? Es una persuasión interna de la obra que el Señor está haciendo. Por eso no se limita a una creencia. O sea, alguien que dice creer en Dios no necesariamente tiene fe. ¿Sí? Eh, es más, que eso lo dice el libro de Judas, si no estoy mal, que los demonios creen en Dios. Dice que tiemblan, creen en Dios y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia de los demonios? De que no tienen fe, porque la fe implica obediencia. El que tiene fe obedece la palabra de Dios. El que cree en Dios no le obedece. El que cree en Dios simplemente busca sus beneficios, pero no obedece su palabra. Los demonios, dice, espero, creo que es la epístola a Judas, dice que los demonios creen y tiemblan ante Dios, pero no tienen fe, porque si tuvieran fe, entonces obedecerían la palabra del Señor. Espero ser claro en la diferencia entre creer y tener fe. Creer es un concepto completamente genérico. Yo puedo creer que existe Dios, pero la fe es la que me permite a mí estar convencido, estar, tener la certeza que lo que dice el Señor así es y por eso lo obedezco. Y la fe, insisto, es un don del Señor para que nadie se gloríe. Ahora, dice, entramos en el capítulo 11. Ya hablamos de la definición de la fe. Certeza, convicción, y esa certeza y convicción me genera seguridad y confianza. Y esa certeza y convicción que me genera seguridad y confianza, pues es la que me va a permitir a mí, dice, bueno, me dicen que es Lucas 8:27, Lucas 8:27, ok, Lucas 8:27, pero también yo estoy seguro que no sé si es Santiago o es una de las cartas universales que habla de que los demonios creen y tiemblan también. Lucas 7:27 dice, eh, perdón, 8:27, perdónenme, lo leo de una vez. ¿Santiago qué? 2:19, ese sí es, Santiago 2:19. Es que es muy literal, como dice este, dice Santiago 2:19, permítanme. Dice literalmente Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense, los demonios creen y hasta son más temerosos que los profesos como cristianos y dice, creen y tiemblan. Creen en la unicidad de Dios, imagínense. Sí, creen en Dios, pero los demonios no pueden confiar en el Señor porque no tienen fe. Entonces, eso hay que empezar a diferenciarlo. Usted puede jactarse que cree en Dios, pero es más, el que tiene fe no se jacta, porque sabe que es un don de Dios para que nadie se gloríe, como lo dice Efesios 2 del 8 al 9. Pero siguiendo con el capítulo 11, empieza entonces a darnos un ejemplo. Es espectacular. La manera como está estructurado todo este proceso de la fe es impresionante, porque primero nos dice, sin fe no hay manera de vivir. El que tiene fe solo puede vivir de esa manera, con los ojos puestos en el Señor y con los oídos agudos a su palabra. No hay otra manera de pasar por este mundo si no tenemos nuestra mirada en Cristo y nuestros oídos agudos a su palabra. Por eso es muy difícil, y diría yo imposible, que alguien pueda pretender caminar en Cristo sin ir a su palabra y sin estar en una constante búsqueda de su voluntad. Yo saqué unos puntos y se los voy a describir. Espero que usted los pueda leer rápidamente.
todo el efecto de la fe, ¿sí? O sea, la fe es algo que se hace tangible. Por eso la fe no es una simple creencia. La creencia es una idea y puede ser hasta una idea muy ambigua de algo, ¿sí? Yo tengo una creencia y yo tengo una idea ambigua de algo. La fe no es eso. La fe implica acciones contundentes. El que tiene fe y en la medida en que escucha la voz del Señor, aumenta esa medida de fe, tiene que tener acciones contundentes. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos nos manifiesta acciones contundentes del que tiene fe. Así que preste mucha atención y mire lo que se hace por fe, la acción que genera la fe. Y evalúe, porque si usted dice tener fe, pero está deprimido, derrumbado, llevado, ansioso, angustiado, sin esperanza, sin luz, pues obviamente, lastimosamente, no va o no está experimentando ese don divino que es la fe. Vamos a ver en estos hombres que alcanzaron por la fe. Entonces dice primero el versículo, y me van a perdonar si no detallo de versículos, espero que podamos seguir la lectura. El 2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe alcanzamos buen testimonio. Aquel que va creciendo en la medida de fe porque oye la palabra del Señor alcanza buen testimonio. ¿Sí? O sea, que su entorno percibe que es una persona cabal y de fe. Podría decirlo de esta manera, se percibe que es un buen cristiano. Quien no crece en la medida de fe, sencillamente no ha alcanzado buen testimonio. ¿Y cómo alcanzamos buen testimonio? Pues obviamente, no se olviden de esto, la fe va ligada a la obediencia. Y como yo oigo la voz del Señor y yo tengo una persuasión, pistis, fe, de lo que el Señor me está diciendo, esto me lleva a actuar conforme a su palabra. Y si yo hago conforme a su palabra, alcanzo buen testimonio. Pero por la fe también entendemos misterios de la creación. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es espectacular. Los misterios eternos, lo que es desconocido para el hombre, se puede comprender y entender por medio de la fe. Mire dos cosas ya extraordinarias que surgen de la fe. El alcanzar testimonio y el entender misterios de la creación. Tercero, y nos pone el ejemplo de Abel. Por la fe ofrecemos excelentes sacrificios al Señor. Quien tiene fe aprende a ofrecerle lo mejor al Señor. ¿Sí? Por el que tiene fe, entonces busca siempre darle el mejor tiempo. El que tiene fe busca brindarle al Señor sus mejores talentos. El que tiene fe, por ejemplo, cuando va a su iglesia a congregarse, no llega después de la alabanza, llega tiempo despacio, tranquilo, para preparar su corazón para encontrarse con el Señor en medio de la congregación. El que tiene fe siempre le está ofreciendo excelentes cosas al Señor, nunca lo que le sobra, nunca lo que le queda, o nunca como por no dejar, ofrece lo mejor. Yo me he encontrado con gente cuando vamos a peregrinaciones a Tierra Santa con detalles muy especiales como que el día que se presenta en Jerusalén en el templo, ese día pone su mejor pinta, ¿sí? Es como si reservaran para esa visita a la morada que dice la morada de mis pies. Yo he visto gente que se lleva su traje nuevo que no ha usado para otra cosa y lo lleva de manera exclusiva para presentarse delante de Dios. Esos son detalles de fe. Eso no es religiosidad, esos son detalles de amor y de fe. Cuando yo tengo fe, ofrezco excelentes cosas al Señor. Habla la Biblia, luego nos pone el ejemplo de Enoc y dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y yo me ponía a pensar que el que vive por fe, el que vive por fe, siempre está por encima de las situaciones de corrupción y de muerte que están ocurriendo en el mundo. De alguna manera, el que vive por fe, el Señor lo transpone, lo aparta, lo aísla de los procesos de corrupción y violencia que vive el mundo. Eso pasó con Enoc, porque lo que venía después en la época de Enoc fue uno de los peores momentos históricos de corrupción y violencia del ser humano. Y Enoc, al caminar por fe, fue apartado.
para que no hubiera corrupción, para que no hubiera la muerte, para que no hubiera la violencia. Por la fe también se prepara para tiempos difíciles. A veces tergiversamos el concepto de la fe y creemos que la fe es que todo va a salir bien. No, acuérdense que la fe está ligada al oír la palabra del Señor. Y el Señor posiblemente me tiene que anunciar cosas que no son muy agradables, que pueden venir, pero el que tiene fe se prepara incluso para tiempos difíciles. Y el ejemplo nos lo da Noé con su arca. En la época de Noé, ¿quién se imaginaría que iba a haber un diluvio cuando aparentemente ni siquiera había lluvias? Según se cuenta, pues la historia y todos los análisis. Entonces no llovía y se va a acabar la humanidad por diluvio. Pero como él tenía fe, pudo escuchar y pudo prepararse para cosas difíciles. Por la fe obedecemos y nos da el ejemplo de Abraham, el capítulo 11. Pero por la fe también aprendemos a vivir como extranjeros y recibimos fuerza, sigue hablándonos de Abraham. La fe nos da una capacidad extraordinaria de recomponernos aún en medio de la debilidad. Dándonos el ejemplo en el versículo 20 y 22 de Isaac y Jacob, dice que por la fe bendecimos. Y vemos cómo Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos, a sus descendientes. Quien no tiene fe, antes de bendecir, maldice. Acuérdense que una expresión clara de la maldición es la queja. El que bendice, agradece. El que maldice, se queja. Y cuando yo tengo fe y mi medida de fe está creciendo, yo estoy bendiciendo. Entonces, mi casa es una casa bendita. Mi carro es un carro bendito. Mi familia es una familia bendita. Mi ciudad es una ciudad bendita. Pero cuando yo no tengo fe, me quejo de todo. Entonces, qué pereza el clima, qué pereza mi ciudad, qué pereza mi casa, qué pereza mi familia, qué pereza mi trabajo. Y hay una quejadera constante. Eso es falta de fe. Pero el que tiene fe tiene una sensibilidad de bendecir constantemente. Por la fe, además anunciamos los planes del Señor. Y aquí vemos cómo Moisés eh, está pidiéndole al pueblo que, o más bien anunciando al pueblo la liberación que va a venir. Por la fe también renunciamos a un estatus que no es agradable para el Señor. El ejemplo es Moisés. Moisés dice Hebreos que renunció a llamarse hijo de Faraón y prefirió llamarse como uno más de su pueblo. Renunció a un estatus que lo apartaba del estatus de ser hijo del Señor. Por la fe también ponemos la mirada en el galardón y sabemos que hay un premio para aquel que cree. Por la fe celebramos los memoriales del Señor y habla de las fiestas solemnes que celebraron en el desierto. Por la fe hacemos memoria del Señor. Y yo les digo algo, yo ya les he instruido en esto. El Señor Jesús no nació el 24 de diciembre, no nació ni siquiera en diciembre. Pero si el mundo usa como excusa estas épocas para conmemorar el nacimiento del Señor Jesús, pues ¿por qué nosotros no hacemos un ejercicio que sea útil para la gloria del Señor? Y no deberíamos limitarnos a una celebración mundana del nacimiento del Señor y no puede ser una excusa para el materialismo y para el consumismo. Está bien, por eso a mí no me afecta en verdad la Navidad. Tiene que ser una excusa para amar, tiene que ser una excusa para hacer lo que el Señor Jesús vino a hacer, tiene que ser una excusa para servir y tendría que ser una excusa para reconocer y celebrar que Él vino, vivió en medio de nosotros, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero no podemos caer en celebraciones que para nada ni honran al Señor ni benefician nuestro corazón. Es muy triste la gente como entra en depresiones, en angustias en esta época por no quedar mal por una fecha que ni existe. Y en verdad es bueno, tiene toda una historia rarísima de por qué dicen que el Señor nació el 24 de diciembre y no es verdad, ¿sí? Él tuvo que haber nacido o entre septiembre y octubre o entre mayo y abril. Esas son las dos posibilidades, pero no en diciembre. Pero ya que está, pues hagámoslo bien y honremos al Señor y su memoria y su nombre y su obra en medio de nosotros, ya sea con esta excusa. Por la fe también superamos los obstáculos y la Biblia nos da el ejemplo del mar Rojo y de Jericó. Cayeron los muros y el mar se apartó.
Hay obstáculos que se nos presentan, pero si estamos oyendo la palabra del Señor y nos estamos moviendo conforme a su voluntad, vamos a superar esos obstáculos. Que un obstáculo financiero, un obstáculo de salud, una oposición de un necio, de un instrumento del enemigo, lo que sea, lo vamos a superar. Por la fe termina diciendo, conquistamos reinos, hacemos justicia, alcanzamos promesas, tapamos bocas de leones, apagamos fuegos impetuosos, evitamos filo de espada, sacamos fuerzas de debilidad, nos hacemos fuertes en batallas, ponemos en fuga ejércitos. Por la fe también estamos entrenados y capacitados para soportar, dice el versículo 36, vituperios, azotes, prisiones, cárceles, ser apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, ir de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice, de estos hombres de fe, el mundo no era digno. Muy tenaz. Por eso, cuando alguien vive de fe, vive por la fe. Cuando alguien anda en la fe, el Señor sí o sí lo aparta de la corrupción y de la violencia del mundo. Lo aísla. De alguna manera sabe que el mundo no es digno de los hombres de fe y los pone como luminarias para que sean ejemplo y testimonio al mundo que se va a perder si no pone sus ojos y su mirada en el Señor. No sé si usted considera que necesitamos crecer en la fe. No sé si considera un poco que deberíamos en verdad acercarnos a Él, creer que le hay, que Él galardona al que le busca y que es necesario escuchar su voz. Y que no es suficiente que usted diga creer en el Señor, porque se lo digo, como usted puede creer en el Señor, también puede creer en el brujo, en el chamán, en la pachamama, en todo lo que a usted se le ocurra. Porque es que creer es tan fácil, tener ideas, tener conceptos es tan fácil. Mantenemos llenando la mente y la cabeza de ideas y conceptos. ¿Cuántos de ellos engañosos, falsos, que nos están llevando a la perdición? Pero la fe es otra cosa. Empecemos por llamar las cosas como son. Fe no es meramente creencia, es más, no es creer. Y vimos el ejemplo de Santiago 2:19. Fe es tener una persuasión interna de que el Señor ha obrado por amor a nosotros, nos ha liberado y nos ha dado la posibilidad de entrar al santuario y de vivir en libertad y de vivir en plenitud y de vivir en un gozo perpetuo. Creo que necesitamos acercarnos al Señor, creer que le hay y que Él hable a nuestros corazones a través de su santa palabra. Te presento mi corazón, Señor, en este nuevo día. Te pido que tu palabra se arraigue en mi corazón. Juan 15 nos dice que por tu palabra nosotros somos limpios. Y tú sabes que nuestra mente y nuestro corazón se llena de mucha basura, se llena de mucho engaño, Señor. A veces permitimos que nuestro corazón sea el depositario de reciclaje del mundo entero. Y, y yo te pido que tu palabra nos ayude a limpiar, a purificar y a desarraigar esas ideas y esas creencias falsas que están trayendo muerte y destrucción al mundo y a nosotros. Por tanta creencia y por tanta soberbia, porque es que la fe anula la soberbia, porque no nos podríamos jactar de un don que hemos recibido. Y tanta soberbia y altivez en las creencias y en el conocimiento solo nos hacen apartarnos de ti e incluso apartarnos de nuestro prójimo. Pero la fe mengua, Señor, nuestra arrogancia, nuestra altivez y nos permite primero poder estar cerca de ti cuando estamos cerca de tu corazón. Tú nos ayudas a acercar el corazón a los nuestros, al prójimo. Yo te pido hoy, mi Señor, que quites el tapón de nuestros oídos y que agudices, Señor, nuestros sentidos a ti y que consideres mirarnos concediéndonos una medida de fe para caminar hoy, como dice Hebreos 11, para poder por la fe
alcanzar buen testimonio, las promesas, sacar fuerzas, agradarte, que por la fe hoy ofrezcamos lo mejor, que por la fe hoy trabajemos con esperanza, pero no con desespero, con gratitud, con amor, sabiendo que todas las cosas están en tus manos. Mi Señor, hoy te pido con toda humildad que escuches la oración de tus hijos, nuestra oración, y que intervengas en nuestros asuntos para bien, y que nos permitas avanzar, ir más allá. No te pido que apagues hoy un incendio simplemente, sino que nos lleves de tu mano a una vida de plenitud. Pon tu mano sobre cada uno de tus hijos, sobre las familias, sus familias, y que este mensaje, Señor, pueda ser útil para tu pueblo. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.